¿Listos? Amén. Serie Las aflicciones de en la Biblia. Si está muy alto el volumen, me dicen, hermanos, si le podemos bajar. ¿Está bien? Ok. El tema es el número 32 y vamos a hablar de la aflicción de una iglesia verdadera. Ahora, rápidamente, ¿qué es una serie? Por aquellos que no saben mucho esto. Bueno, todos hemos visto series, ¿verdad? ¿Sí han visto algunas series o no? ¿Qué es una serie? Se habla de algún punto, ¿verdad? Muchas veces, por ejemplo, una serie, vamos a hablar de una serie cristiana, Los Reyes, La Casa de David, The Chosen, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces se habla de algo, diferentes capítulos. Ok, hablando de la predicación de la palabra, una serie es hablar de un tema, diferentes enseñanzas, ¿ok? Hemos visto 32, bueno, hoy vamos a ver la enseñanza 32 acerca de las aflicciones, ¿verdad? De la Biblia. Hemos hablado de la aflicción de David, la aflicción, etcétera, etcétera, ¿no? A eso se refiere. Muy bien. Ahora sí, hermanos. Acompáñenme, por favor, a 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, por favor. 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 15. Ahí lo van a poner igual en la pantalla, pero bueno, sí, 1 de Timoteo 3:15, ¿ok? Ok, muy bien. Y si no lo ponen, pues ahí lo ven en su Biblia. Dice: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Vamos a orar. Padre, en el nombre precioso de tu Hijo amado Jesucristo, agradecemos, Señor, tu amor, tu bondad, Señor, tu salvación, todo lo que nos das, Señor. Gracias porque nos has prestado la vida, nos has regalado la salvación, nos das salud, fuerzas y nos prestas habilidades, Señor, para que todos podamos tener un trabajo, Señor, y poder así vivir, Señor, y pagar las cosas aquí en la tierra. Pero, Señor, también tenemos un compromiso contigo, hablando espiritualmente, Señor, y es aprender de tu palabra y obedecerla. En esta mañana, Señor, yo me pongo en tus manos, Señor, para pedirte que uses mi vida, Señor, y poder proclamar tu palabra. Te pido por mis hermanos que van a escuchar esta enseñanza, los aquí presentes a través de las redes sociales. Señor, habla a sus corazones, Padre. Que esta enseñanza, Señor, se pueda quedar grabada, Señor, y que obviamente podamos obedecerla, Señor. Yo te pido una vez más que me des ese denuedo y ese dominio propio para ajustarme a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos juntos decimos: ok, hermanos. ¿Por qué este tema? ¿Por qué la aflicción de una iglesia verdadera? Muy buena pregunta, ¿verdad? ¿Acaso podrás, a lo mejor puedes decirte, ¿verdad? ¿Que no todas las iglesias cristianas son verdaderas? ¿Verdad? Pues que no se pelean con las otras religiones, la iglesia cristiana, porque algunas religiones son idólatras. No voy a mencionar el nombre de la religión, obviamente, ¿no? ¿Que no la iglesia cristiana es la verdadera y se pelea con aquellas iglesias porque son idólatras? Porque algunas no creen que Jesús sea Dios, otras porque tienen la Biblia pero aparte un libro para complementar la visión de Dios, según dicen. Pues otras porque guardan el sábado, ¿verdad? Como si estuviéramos en la ley. Algunas otras se han ido al extremo y están tratando de regresar a algunas prácticas del judaísmo, ¿verdad? Se están vistiendo igual que antes, bueno, similar. Están practicando, ¿verdad?, algunas de las fiestas judías, algunas de las fiestas judías. Entonces, si decimos que los cristianos seguimos la verdad, entonces, ¿cómo es que la iglesia verdadera sufre aflicción? Si se supone que nosotros como cristianos denunciamos la idolatría y todo lo que acabo de mencionar ahora, ¿cómo es entonces que existe una iglesia verdadera? ¿Verdad? Y entonces, ¿cómo una iglesia cristiana puede sufrir aflicción? Pues fíjense que precisamente de esto hoy vamos a aprender, porque en este mundo, hermano, las iglesias cristianas han cambiado, escúcheme, lo santo por lo agradable, la obligación por lo cómodo, y por eso, hermano,
Hoy aquella iglesia que quiere mantenerse libre de impurezas será afligida. Ven, ya con esto en mente comenzamos. Miren, vamos a estar ahí mirando algunos textos de 1 Timoteo capítulo 3. Y yo quiero hablar algo antes para poder entender lo que estaba pasando ahí o el contexto. Miren, esta carta fue escrita por el apóstol Pablo, ¿no? Entonces Pablo tenía el deseo de ir a visitar a su joven amado hijo en la fe, Timoteo, que estaba pastoreando ahí. Porque a Pablo le habían llegado noticias que habían falsos maestros. Habían falsos maestros, ¿verdad? Eso lo podemos mirar ahí en 1 Timoteo capítulo 1. Entonces, también Pablo le habían llegado noticias que Timoteo se le estaba teniendo en poco, porque él era joven a comparación de la edad de los demás, ¿verdad? Entonces Pablo tenía el deseo de ir pronto para apoyar y enseñar a Timoteo de cómo deben de hacerse las cosas en la iglesia. Pero mientras él iba o se retardara en ir, él escribe esta carta, la primera y segunda de Timoteo. Y bueno, esta carta inicia con los falsos maestros. En el capítulo 1 usted puede decir, debes de saber esto, que en los postreros días se levantarán falsos maestros, etcétera, ¿no? Y empieza a hablar de las características de una iglesia que empieza a llenarse de falsas enseñanzas, y las características de personas que se dicen ser ministros de Dios, pero hablan cosas que no están en la palabra o las tuercen. Miren, después en el capítulo 2 ahí de 1 Timoteo habla acerca de la oración, de cómo tenemos que orar todos juntos, orar por las autoridades, etcétera. Y en el capítulo 3, donde estamos nosotros, donde vamos a empezar a aprender, Pablo le dice, fíjense, cómo deben de ser los obispos, presbíteros, los pastores, cómo deben de ser, cuáles son las características que debe de llenar un servidor, un diácono, ¿verdad? ¿Para qué? Para que toda la iglesia pueda funcionar en un orden, en obediencia, para que la iglesia no sea llena de falsas enseñanzas, de falsos maestros. Y escuchen esto, hermanos, quiero aclarar esto. Un pastor, un obispo que no inicia bien, yo quiero aclarar eso, hermano, porque a veces aquí no entendemos. Mire, yo le pido un favor y siempre uso de ejemplo a un hermano, ¿verdad? Que no voy a decir el nombre. Un hermano hace tiempo vino, pasó a la iglesia y me dijo, oye pastor, ¿y usted qué? O sea, ¿quién es? ¿O de qué tribu viene? Si la de Benjamín o Entonces el hermano me empezó a preguntar, ¿es casado? ¿Usted estudiado? Etcétera, ¿no? Y ya no voy a repetir lo mismo. Pero eso está bien, hermano, en serio. Cuando usted llega a una iglesia, acérquese al pastor y pregúntale, oiga pastor, ¿y usted cómo inició esta obra? No, pues mira, llegué a la noche a una taquería, me comí 2 hamburguesas, 2 tacos, y pues Dios me dijo que pusiera una iglesia. Salte corriendo de ese lugar, hermano. Si tú llegas a una iglesia, oye pastor, no, mira, es que yo estaba en otra iglesia, pero me peleé con el pastor porque hacía las cosas mal, entonces yo puse mi iglesia. Salte corriendo de ese lugar, hermano. ¿Sabes por qué? Porque una iglesia no se puede fundar, hermano, en división. Y yo quiero ser muy claro con eso, hermano, para que usted tenga cuidado de a dónde va, ¿verdad? ¿Entiende? Entonces, una iglesia que no se inicia en bendición, hermano, Dios no puede bendecir la rebeldía. Imagínate para explicarte esto, imagínate un buen hombre, un hombre con buenas intenciones y está en una iglesia y pasa un tiempo, pero de repente ya no le gusta lo que está pasando en la iglesia, ¿verdad? Donde él está apoyando, entonces va al comité. El comité, hablo, por ejemplo, aquí es casa de oración, ¿verdad? Pues atrás de mí hay pastores que están a nuestro cuidado, ¿no? El comité, por así decirlo. Entonces imagínate que a este pastor ya no le gusta cómo el pastor dirige la iglesia, y va al comité y dice, ¿sabes qué, hermanos? Pues ya no me está gustando cómo está ahí la iglesia con el pastor Julio. Yo también quiero ser pastor, ¿por qué no me dan cobertura? Y lo peor de todo es que a veces a esos hombres les dan cobertura, y eso no debe de ser, hermano, porque el ministerio pastoral no debe de ser por un capricho. Entonces, bueno, el comité pues lo pone, ¿verdad? Y ya se hace pastor. Eso no es correcto, hermanos,
Por mejor iglesia que el hermano a lo mejor pueda tener, una iglesia que no se formó y no se inició sanamente, delante de Dios va a tener problemas después, hermano. ¿Estamos entendiendo eso? Claro, en otras ocasiones, hermano, es el pastor el que no quiere dejar ir a las ovejas que Dios ha llamado como pastor. Y claro, ahí es donde la directiva puede tomar decisiones, ¿verdad? No, el hermano ya cumple con los requisitos, aunque el pastor no quiera, ve a pastorear, está bien. Ahí estamos bien, ¿verdad? Pero todo tiene que ser en paz, hermano, guiado por el Espíritu Santo. Por eso Pablo le dice, quienes quieren servir deben de ser irreprensibles. Eso no quiere decir que no tengan pecado, porque ningún ministro, hermano, somos irreprensibles, sino que tenemos que tener un estándar, hermano, que no se nos pueda llamar o señalar por algo. Y bueno, ya dice marido de una sola mujer, y etcétera, todo eso, ¿no? Entonces, si alguien llega a ser pastor, hermano, por dividir una iglesia, por hablar mal del pastor donde estaba, créelo, Dios no podrá bendecir jamás ese lugar, porque no existe un hombre en la Biblia rebelde que Dios haya bendecido, por más carisma, conocimiento que tengas. Así que bueno, Pablo por eso le dice, a quienes tú vas a poner a servir, debes de estar seguro que tengan estas características. Bueno, eso es lo que estaba pasando, amados hermanos, es el contexto. Entendiendo esto, ya vamos a poder entender toda la enseñanza. ¿Ok, hermanos? Muy bien, rápido. Punto número 1, hermanos, la verdadera iglesia se somete a la palabra de Dios. ¿Cómo se llama el punto? La verdadera iglesia se somete a la palabra de Dios. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, y vamos a ver la parte A del versículo. Dice así: para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Hasta ahí vamos a ver eso, hermano. Querido hermano, el problema de la iglesia hoy en día es que no se sabe cómo se debe de conducir. Cree que por tener un espacio, un local, una casa, algunas sillas y algunos miembros ya es una iglesia. Pero tristemente nada más lejos de la verdad. Hermano, una de las características, escúchame por favor, inequívocas de una iglesia verdadera es que se somete a la palabra de Dios, hermanos. Es decir, hermano, que todo lo que hace la iglesia esté fundamentado y ordenado en la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿cuál era una de las características de la iglesia primitiva? Que esa es una iglesia verdadera. Y esa es una iglesia ejemplo. Mira, acompáñenme brevemente a Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 2. Y ahí vamos a tomar algunos ejemplos para entender esto. Hechos 2:42. Y la palabra de Dios dice, y perseveraban en la doctrina, apunte esto, en la doctrina de los apóstoles. Esto segundo también apúntelo, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y apunta esto también, y en las oraciones. Aquí podemos ver que la iglesia primitiva tiene una estructura de 3 fundamentos que sostienen la iglesia. La enseñanza, hermanos, o doctrina. Hermanos, una iglesia verdadera basa su enseñanza o lo que se predica, hermanos, ¿en qué? ¿En qué? Pues en Cristo Jesús. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la enseñanza que la iglesia primitiva hacía? La enseñanza que que la iglesia primitiva hablaba o enseñaba era que Jesús era el Mesías, que Él vino a salvar al mundo, ¿verdad? Y eran las enseñanzas de Jesús. ¿Cuáles? Brevemente, hermanos, solamente así rápido. El sermón de la montaña, Mateo capítulo 5, del capítulo 5 al capítulo 7. Esas son las enseñanzas básicas de todo cristiano, que son muy profundas. Bienaventurados los pobres en espíritu, etcétera, etcétera. ¿Sí? Eso, hermanos. Mira, escúchame esto. ¿Sabías que muchas iglesias no siguen las enseñanzas de Jesús? Sí lo mencionan, ¿verdad? No, Jesús. Pero es más el circo que arman en el servicio que la devoción y el respeto que Dios se merece. Ahora, yo no estoy hablando que aquí estemos serios así, ¿no? No. O sea, no, hermanos. No, eso no se refiere a eso.
hermanos. Muchas iglesias cambian el orden por el desorden. Y dicen, es que me tomó el espíritu, y así justifican el desorden. Otras enseñan cosas que otros predicadores enseñan. Es decir, el pastor está en la tele y mira un pastor que dice esto. Entonces dice, esta enseñanza está buena. Cuando no dudo que esté buena, pero ese pastor, Dios le dio el mensaje, si es que fue Dios, perdón, para una congregación que tiene características muy diferentes a las que tú y yo estamos. Por eso cada enseñanza debe de ser para ti, para tu congregación, ¿me entienden? Eso no quiere decir que no seamos bendecidos. Yo soy bendecido, muy bendecido por enseñanzas de otros hermanos, ministros. Pero eso no debe de basar, no se debe de basar mi alimentación, sino en la iglesia local, porque es ahí donde Dios me estableció para edificarme. ¿Estamos entendiendo eso? Sigamos adelante. Entonces, y así andan, hermanos, muchas iglesias de aquí para allá. Sale una nueva enseñanza, una moda, y andan tras ella. Y aquellos que no quieren seguir esas modas, que basan su enseñanza en la Biblia, les llaman iglesias legalistas. ¿Ha escuchado esa palabra? Es que ustedes son muy legalistas, o es que ustedes son muy religiosos, cuando en verdad ni tienen la mayoría, no saben qué significa ser legalista. No saben qué significa ser religioso. Hermanos, muchos dicen, ay no, qué aburridas son esas iglesias. Ahí donde vas tú, qué aburrido es. ¿Verdad? ¿Saben por qué, hermanos? Porque tenemos en la mente que tenemos que divertirnos. Hermano, pues para eso hay otros lugares. Bueno, yo me divierto en la casa de Dios en el buen sentido. ¿Saben por qué? Porque alabo a mi Dios, porque miro a mis hermanos. Aunque vengas a penitas así, me gozo, porque es la obra de Dios en tu vida, ¿me entiendes? Pero es lo que está pasando, hermanos. Ok, hasta ahí, porque hay mucho, pero hasta ahí. Otro fundamento es la comunión unos con otros. Aclaro esto. No es de andar de fiesta en fiesta. No, hermanos, la convivencia, escúchenme, de la iglesia primitiva no era para andar comiendo nada más y divirtiendo. No. Ellos se reunían para hablar de la palabra de Dios y a orar. Claro que también comían. ¿A quiénes les gusta comer a ustedes? Cuando no gastas es mejor, ¿verdad? Pero no sea así, no sea así. Pero comemos. Y luego dicen que los cristianos son más buenos para comer, ¿no? Como hoy, hermanos, miren, nuestros hermanos de Algodones nos tienen una cena preparada. El primer domingo de cada mes participamos de la Santa Cena, y allá en Algodones nuestros hermanos nos dan un plato de comida, hermano. ¿Qué hacemos? Estamos en comunión, pero se predica la palabra, se alaba al Señor y al final comemos. Nos falta mucho, hermano, por eso les digo, nosotros no somos la iglesia, no, estamos aprendiendo. Pero lo que quiero entender que eso es comunión, ¿verdad? Es pasar un tiempo con un propósito, hermanos. La iglesia primitiva no era andar de diversión en diversión. ¿Sabe por qué? Porque era perseguida. O sea, la iglesia primitiva cuando salía a una casa no sabía si regresaba, porque ahí estaban los romanos que los iban a capturar, porque tenían la orden de capturar a todos los que se llamaban cristianos o del camino, como en aquel tiempo se les mencionaba. Entonces, esa diversión, hermanos, sana que vivían nuestros hermanos de la iglesia primitiva estaba sujeta a la ordenanza de Cristo. El otro fundamento es la oración. Y ahí, hermanos, ahí sí puede pensar, ahí sí, pastor, todas las iglesias oran. Sí, pues es nuestro deber. Pero la segunda pregunta es la más importante: ¿y cómo oran? Recordemos, hermanos, el texto dice, para que si tardo sepas cómo debes de conducirte. Hermanos, muchos en la oración es una gritadera, hermanos. Tú no sabes si están orando o le están regañando a Dios. A Dios no se le regaña, hermanos, a Dios no se le exige, a Dios se le respeta. Otros ni oran juntos como iglesia. Hermanos, la oración siempre debe de ir de la mano de la adoración y el respeto ante Dios, y aceptar la voluntad de Dios al contestar cualquier oración como Él quiera. Por eso la oración primitiva, ¿qué dice?
¿Cómo nos dice esa oración primitiva, la oración modelo? Pues en pocas palabras, Dios va a hacer su voluntad. Orar a nuestro Padre que está en los cielos, con toda humildad, ¿verdad? Así nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Estamos comprendiendo, y es aquí donde una iglesia verdadera es afligida, porque la toman por amarillista, por religiosa. Escuchen, incluso es apartada de las otras denominaciones o de las otras iglesias, ¿verdad? Porque le dicen, no, nosotros somos de la nueva era. Así tú como que estás muy anticuada, vete para allá. Mira, hermanos. Y luego dicen, ¿verdad? Los de otros movimientos, mira, aquí en esta iglesia sí hay libertad. Pregunto, ¿qué es libertad? La misma pregunta que hizo Poncio Pilatos. Yo digo, ¿es libertad o libertinaje? El hecho de que te dejen hacerte un tatuaje, escúchame, que la Biblia prohíbe, que un hijo de Dios guiado por el Espíritu Santo no debe de hacer. No es ser religioso, hermanos, es ser santo, apartarnos de las modas de este mundo. Y esto, miren, es fácil de debatir. Yo te lo voy a decir a ti, y más a todos los jóvenes, con todo respeto lo digo, y a todos los adultos también, ¿no? Es fácil de debatir. No me interesa quién haya salido ahí, un pastor, y que diga, no, la Biblia no prohíbe. Claro que lo prohíbe. Miren, hermanos, los tatuajes, les voy a decir cómo inició esto, rápido, así nada más. Los tatuajes anteriormente, a ver, ¿cuántos somos de Timbiriche para atrás? A ver, levanten la mano. Tenemos 40. ¿Sí? Cuando tú mirabas en la calle a un hombre tatuado, porque de hecho las mujeres no se tatuaban, ¿cómo te le quedabas mirando? ¿Le sacabas la vuelta, sí o no? ¿Sí o no? Ya mirabas a alguien rayado y decías, este ya tiene sus años en la penitenciaría. ¿Sí o no? Ya mirabas a alguien con una lagrimita aquí y tú ya sabías, bueno, los que saben, cada lagrimita era porque tú habías matado a alguien. Yo tenía 50, pero me las borré, hermano. No se cree. No se cree. Entonces, sí. O sea, tú te llevas un lado, ¿no? Porque decían, no, estos son los cholos o los pachucos, ¿verdad? Ellos son los que se hacen tatuajes. De hecho, antes miren, yo entré a trabajar en una empresa, hermanos, escuchen, y yo traigo ahí unos tatuajes por ahí que lo hice en el mundo, obviamente. Y saben, yo entré, pero pues me cubría los tatuajes, ¿no? Cuando yo entré a trabajar en una buena empresa, no voy a decir el nombre, ya que me habían contratado, como en esa empresa tienen sindicato y todo, no me podían correr así porque sí. Fíjense la analogía que me hizo el supervisor. Se me quedó mirando y me dijo, ay, tienes tatuajes, me dijo. ¿No te había visto? Y yo entre mí, pues no te los iba a enseñar, ¿ah? Entonces me dijo, mira, te voy a decir algo. Yo trabajé en la Cruz Roja. ¿Y sabes qué nos decían los jefes de nosotros? Primero salva, obviamente, a niños y a mujeres. Y al último déjalos tatuados. Yo entendí que si él hubiera visto el tatuaje no me contrata, ¿verdad? Pero pues ahora sí como que puse orejas de tubo, ¿no? O sea, el tatuaje, hermanos, era visto así. ¿Estamos entendiendo? Ahora ya se metió, escúchenme, ahora ya se metió como parte de la cultura. Y sí, los tatuajes ya cambiaron, ¿verdad? Por ejemplo, ya no solamente son letras góticas que antes se hacían, Rodríguez, y que de la 13 o 14 o la que tú seas. Ahora se ponen flores, ¿verdad? Muy bonitos y se mira muy bien. Pero esto se empezó, hermanos, a convertir en una moda en el mundo. ¿Y qué creen que pasó? En la iglesia ya está. En la iglesia. Y te voy a dejar con esto, hermano, para que consultes esto y te des cuenta. Mira, acompáñame a Levítico capítulo 9, versículo 28. Levítico capítulo 19, versículo 28. Digo, por si tenías una cita para que te tatúes, cancélala. Una vez me encontré uno, no, dijo, pastor, no es un tatuaje nuevo. Me estoy remarcando los que ya me hice. Eso es lo mismo. Fíjense lo que dice Levítico, dice, y no haréis rasguños
en vuestros cuerpos, en vuestro cuerpo, por un muerto. O sea, que no te pongas la foto de tu mamá, es que ya se murió, ¿qué tiene, hermano? O sea, ya porque te tatúes ya revivió, ¿o qué? Ni imprimiréis en vosotros señal alguna. Tatuaje es una señal. Fíjense, termina este versículo y dice, yo Jehová. O sea, ¿qué quiere decir ahí? Yo lo establezco. Ahora mira, yo sé que tú vas a decir, no, pastor, es que eso es de la ley. No, oh, pues está bien, te lo compro. Pero escúchame, por favor te lo pido. Muéstrame algún cristiano antiguo que lo haya hecho. No lo vas a encontrar. ¿No viste a Pedro? No, aquí me voy a poner la tabla del decálogo. O Juan, no, aquí me voy a poner a Abraham. Nadie se hizo un rasguño. ¿Saben por qué los cristianos antiguos, hermanos, no se hicieron uno? Porque sabían que Jehová no lo permitía. Ahora vas a decir tú, no, pues es que ellos eran judíos, yo no soy judío. Ok, te la compro. Muéstrame un gentil en la Biblia que lo haya hecho. ¿Y sabes qué vas a hacer? No lo vas a encontrar. ¿Sabes por qué, hermanos? Porque ellos sabían que era algo prohibido por Dios. Ahora aquí viene, hermanos, como yo estoy desbaratando esa doctrina nueva, que me da vergüenza decir que es doctrina, pero así está hoy en la iglesia en día. Miren el final de mi argumento. Entonces, hermanos, si esta práctica no se hizo en los más de 2000 años que lleva la iglesia, ¿qué te hace pensar que ahora tú sí puedes hacerlo? Y que eso a Dios le va a agradar. Claro que no, hermanos, los tatuajes es un pecado, pero ¿sabes por qué es un pecado? Porque es una rebeldía ante Dios. Una rebeldía es decir, lo que Dios dice no, yo digo sí. Entonces, hermanos, la iglesia, escúchenme, que quiere guardarse, será vista, hermanos, como que tiene piojos, así como sarna, como se le va a meter el espíritu de Kiko, chusma, ¿sí? La iglesia que quiere hacer las cosas, no, son muy legalistas. Será vista como rara, será afligida, y escúchenme, por las mismas iglesias. Y mira, quiero decirte algo. Si tú te has sentido así, como que no, aquí no me dan libertad de hacer lo que yo quiero, ¿verdad? No, el pastor no da chance, yo predico mejor que él. Gloria a Dios, no lo dudo. Pero primero me vas a demostrar, hermano, que amas a tu esposa, que tienes a tus hijos en sujeción, que eres un buen trabajador y que sabes qué significa por lo mínimo algunas cositas de la Biblia. ¿Has estudiado el griego, el hebreo? ¿Tienes entendimiento de algunas cosas? No, qué bueno, aquí se te va a enseñar, hay cursos para eso. Y ya después de que miremos tu caminar irreprensible, no perfecto, a mejor más adelante. No me da chance, yo quiero contar el testimonio. Mira, fui arrebatado al infierno. Qué bueno, pero el apóstol Pablo fue arrebatado al cielo y a él no se le permitió decirlo. Entonces, ¿acaso tú eres mejor que el apóstol Pablo? ¿Estás entendiendo, hermanos? Yo sé que es fuerte, pero quiero que entiendas esto, hermano. Hermano, si tú te has sentido así, hermano, no te dejes engañar. Vas a ser afligido, te vas a sentir excluido del modismo cristiano, pero sigue adelante. No desmayes, manada pequeña. Sigue agradando a Dios. ¿Sabes por qué? Bueno, porque esa aflicción te va a ayudar a ser parte de la iglesia verdadera. Sométete a la palabra de Dios. Punto número 2. Dios es el dueño de la iglesia verdadera. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Voy a hablar de la parte B, pero lo voy a leer para que no se pierda la idea. Para que si tardo sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios. Y yo me voy a enfocar en la siguiente frase, que es la iglesia ¿de quién? Del Dios viviente. Amados hermanos, ¿ustedes sabían
La verdadera iglesia, hermanos, es de Dios. ¿Sabía usted eso o no? La iglesia verdadera es de Dios. Miren, el texto dice, hermanos, en esta segunda parte, que la iglesia no solamente es de Dios, es del Dios viviente. ¿Usted sabía que nuestro Dios está vivo o no? Y saben, hermanos, que a Dios le gusta el orden en la casa de Dios. ¿Sabía usted eso? Cuando Dios creó todo, ¿se acuerdan qué fue lo primero que hizo? Pues dijo, bueno, en los planes de Dios vamos a crear todo de la nada. Pero cuando creó las cosas estaban desordenadas. ¿Y qué hizo? Puso orden. Hermanos, Dios en su casa, en su iglesia, quiere que se lleve un orden. Miren, hermanos, en el cielo no se hace lo que cada ángel quiere. Se hace la voluntad del Padre. Por eso la oración modelo, ¿verdad? Hágase su voluntad en la tierra, así como se hace en el cielo. Dios es un Dios de orden. Por eso, amada iglesia, una iglesia verdadera, no hay mucha comodidad. Si Dios vive dentro de la iglesia, Él hará lo que Él quiere. Y lo que Él quiere está en su palabra, queridos hermanos. Y saben, es ahí donde a muchos, nos incluimos todos, no nos gusta. Miren algunas cosas que Dios quiere que se haga en su iglesia. Voy a hablar de algunas, es mucho, pero obviamente. Miren, Dios quiere que en su casa haya unidad. ¿Sabía usted eso, hermano? Efesios capítulo 4, versículo 3, hermanos, al 5. El Señor quiere que en su casa haya unidad. Y eso no quiere decir que tú seas idéntico a tu hermano, porque no hay ningún idéntico, sino que guardemos la unidad de la fe. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Un cuerpo, es decir, toda la iglesia, un Espíritu, el Espíritu Santo, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. Nada más, hermanos. La unidad es muy importante en la iglesia, hermanos. No es estar de acuerdo todos en todo, pero en lo fundamental de la Biblia sí. Sí, eso es, brevemente. Número 2, que la predicación de la palabra sea uno de los fundamentos de toda iglesia. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Vamos a leer ahí, hermano, para que vea. Segunda de Timoteo capítulo 4, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Luego, ¿qué dice? Que les cuentes cuentos a los hermanos para que se rían. Así dice, ¿no? Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta. Pero aquí viene, hermano, con toda paciencia y enseñanza, porque vendrá tiempo, y yo puedo decir esto, y hoy es, cuando no sufrirán la sana doctrina, es decir, cuando no quieren la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Yo voy a poner un ejemplo hoy en día. ¿Saben que el Señor vino para que tú no vivieras en escasez? El Señor vino para que tú vivieras, que fueras rico. Eso es un ejemplo, hermano. No es cierto. Porque si Dios supiera que nosotros necesitáramos dinero, pues hubiera mandado un economista, ¿no? Pero Dios sabía que necesitábamos, ¿qué? Salvación. Por eso envió un Salvador. Estoy poniendo un ejemplo para que me entiendan. Hay muchas cosas más, ¿no? Pero dice: y apartarán de la... Aquí es lo peligroso, hermano, que está pasando hoy en día. Y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Ven por tu milagro. O sea, dóblale la mano a Dios para que Dios haga lo que
tú quieres y no lo que Él quiera. Ya no es que se haga tu voluntad, Señor, ahora es que se haga la mía. A eso se refiere ahí. Ahora, escuchen, hermano, quiero aclarar, yo no tengo problema con las cruzadas que se hacen. No, hermano, o sea, hay gente que viene a los pies de Cristo. Dios usa eso, ¿sí me entienden? Porque no tenemos que satanizar, no. Lo que yo sí tengo problema es en manipular la palabra, ¿no? De decir, venga por su milagro, porque pues, si Dios no quiere, ven a escuchar la palabra de Dios y ya. Pero saben, si tú pones ese título, el eslogan en una cruzada, no se va a llenar de gente. Por eso siempre usan eso. Entonces cuando ya usas cosas humanas para cosas espirituales, pues ya ahí viene lo malo, ¿no? Pero en fin, yo no tengo problema con eso. Doy gracias a Dios por esos evangelistas y todo que han hecho muchas obras. Nomás sí me gustaría que cambiaran esas cosas para que no engañaran a la gente, ¿no? Muy bien, versículo 5 dice, pero tú, o sea, ya escuchaste eso, Timoteo, todas las faltas, no, pero tú, sé sobrio, está en tus 5 sentidos, en todo, soporta, ¿qué? Las aflicciones, haz obra de evangelista, cumple tu ministerio. Ahora pregunta, ¿por qué debe de ser la predicación de la palabra un fundamento de la iglesia? ¿Por qué? Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21, fíjese por qué. Primera de Corintios capítulo 1 versículo 21. Dice, pues ya que en la sabiduría de Dios, y acuérdense que Él es el más sabio, agradó a Dios salvar a los creyentes, ¿por qué? Por la locura de la predicación, hermano. Hermano, porque es un fundamento la palabra de Dios en una iglesia que quiere ser verdadera. Porque a través de la palabra, la predicación, hermano, las almas vienen a salvación. ¿Por qué? Por el oír el mensaje de Dios. Y es ahí, hermano, donde todas las iglesias van a decir, todas predicamos, y sí, todas hablan, pero predicar, fíjense, vamos a ver cuáles son los requisitos. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 1, fíjense lo que dice el apóstol Pablo una vez más. Vamos a ver cuáles son los requisitos de una buena predicación. Y yo no estoy hablando de la oratoria del ministro, ¿no? Sino de lo que debe de contener el mensaje de una predicación cristocéntrica. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Y créanlo que el apóstol Pablo era un hombre versado, Dice, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Ahí está el centro del mensaje, ¿no? Dice, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. ¿Se da cuenta cómo un ministro de la palabra somos personas normales, hermano? ¿Verdad? Muchas veces va el ministro y pues trae guaruras. No ocupamos guaruras, hermano. El ministro de la palabra de Dios debe de ser un hombre normal, con debilidades, ¿verdad? Fíjense, dice, y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas. ¿Saben qué es una palabra persuasiva? ¿Cuántos son pecadores? No, pues todos, ¿no? ¿Te vas a ir al infierno? Pues es verdad. Entonces, acepta a Cristo. Porque si tú no lo aceptas, te vas a ir al infierno. Yo estoy usando la persuasión ahí. Aunque sea verdad, nadie se va a salvar, nadie va a evitar el infierno por temor a irse a él, sino por creer que Cristo es el Salvador. ¿Sí me entiende? Eso son palabras persuasivas. Pero aparte aquí se refería a muchas otras cosas más que no puedo ahondar ahí, porque estaba hablando a un lugar lleno de la cultura griega, donde había muchos oradores que eran imponentes para predicar, para poner sus cultura griega. A eso se refería, ¿no? Pero poniéndolo en nuestra época es esto. Dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y todo lo que Dios, la demostración del Espíritu y de poder está basado en la palabra de Dios, hermano. 5. Aquí viene lo más importante, hermano. Cuando no se predica la palabra de Dios en cualquier lugar, hermano, dice, para que vuestra fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. ¿Se da cuenta, hermanos? Claro que hay un riesgo, hermano, que no se predique la palabra de Dios guiada por el Espíritu Santo. Nos damos cuenta, hermanos, miren, Dios ha establecido cómo se debe de predicar en la iglesia, hermanos. No son palabras humanas, ni palabras llenas de sabiduría humana. Es predicar a Cristo, hermano. Y esto cada vez es más escaso. Se predica de todo menos de Cristo. Saca el campeón que hay en ti. Tú puedes conquistar las fronteras. Haz que tu fe crezca. Y solamente son así, que son cosas que si tú lo buscas en la Biblia están, pero su propósito no es ese. Su propósito es más que nada fortalecer, ¿verdad?, nuestra fe, para que mi fe crezca. O sea, hay mucho que hablar ahí, ¿me entienden? Entonces, cuando no se predica de eso, hermano, pues la fe de la gente está débil. Por eso cuando vino la pandemia, ¿saben qué pasó, hermanos? Cerraron más de 10 millones de iglesias alrededor del mundo. Así, hermano. Así, hermano. Una vez más, hermanos, la iglesia que quiere obedecer a Dios pasará aflicción. Porque las iglesias, la mayoría, hermanos, las más llenas son las que dan espectáculo, las que regalan cosas, las que brindan tranquilidad humana gobernada por la psicología. ¿Qué más, hermanos? ¿Qué más Dios quiere que se haga en la casa? Bueno, es mucho más, pero solamente voy a hablar de una cosa más por cuestiones del tiempo, ¿no? Dios quiere que sus hijos sean fieles en la asistencia de la iglesia. Perdón. Y quizás digas, es mi decisión, yo voy cuando pueda ir. Bueno, en primer lugar, tienes razón, es tu decisión. Sin embargo, si eres hijo de Dios, tu vida debe de ser gobernada por Dios y no por tus decisiones. Ahora, veamos lo que dice la Biblia acerca de cosas que nos convienen y otras que no. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 23. Siempre, hermano, que alguien te diga, y hazlo con humildad, no, es que yo decido no hacer esto. Cuando tú sabes que es algo incorrecto, muestra este versículo, hermano, y con humildad explícale. 1 Corintios 23 dice, todo me es lícito, es decir, todo lo puedo hacer, ¿sí o no? Pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me ayuda, no todo me edifica. Ahora vamos a leer con entendimiento, hermanos. Todo lo que podemos hacer, hermano, no todo nos beneficia. O sea, tú puedes decir, no, es que yo puedo. Sí, tú puedes tomar decisiones, pero la pregunta es, ¿te va a ayudar a tu vida, a tu fe, esa decisión que estás tomando? ¿Por qué, hermano? Porque no todo nos conviene. Miren, Hebreos capítulo 10, versículo 25. Vamos a leer ahí brevemente, rápido. Ya casi se me está acabando el tiempo, hermanos. Ya solamente nos faltan 3 horas para terminar. No se crea, no se crea. Hebreos 10:25 dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El día que el Señor Jesús regresa por su iglesia. Hermano, yo voy a hacer una pregunta. Tú puedes decidir faltar, todos, ¿verdad? Yo o no. Pero la pregunta más importante es, ¿nos conviene faltar a la iglesia, hermano? La respuesta bíblica es no. ¿Por qué? Porque acuérdate que nosotros no tenemos no y no, o sea, tiene que haber un por qué. No, porque nos perdemos de la bendición, hermano, de la iglesia primitiva. ¿Cuál era? Escuchar la doctrina, tener comunión como hermanos, orar juntos como hijos de Dios. Y saben, hermanos, no nos conviene faltar. Lo podemos hacer, pero no nos conviene. Y Dios no quiere, hermanos, que esa práctica se haga una costumbre en nuestra vida. Porque aquí el texto dice, como algunos lo tienen por costumbre. Y sabes, hermanos, muchos tienen esta mala costumbre, empezando vergonzosamente por los servidores de las iglesias, hermano. Y miren,
Queridos servidores, yo pues obviamente no puedo hablar de otras iglesias, aquí voy a hablar con ustedes. Servidores, no debemos de tener esta mala costumbre. Miren, hermanos, ustedes piensan que se me pasa, algunos se los he contado. No duran un mes siendo fieles a los servicios de la iglesia. Esto no debe de pasar, querido hermano servidor. Recuerda que tú has ofrecido gratuitamente tus servicios para la gloria de Dios. Y debes de ser responsable en cumplir con tus compromisos. No se trata que alguien más lo haga por ti, porque por ejemplo yo no voy a ir. Pues el hermano César, el hermano Chuy, etcétera. ¿Verdad que lo pueden hacer, sí o no? A ver, no escuché, ¿lo pueden hacer o nomás el pastor? Sí pueden predicar. Pero no es porque alguien haga mi trabajo, no, hermanos, es porque mi obligación es hacerlo. ¿Sí me estoy entendiendo? Hermano, la iglesia no va a parar si yo falto. Alguien más lo hará. Pero ese no es el caso, hermano. Deja, por favor, hermano servidor, esa mala costumbre. Deja esa mala costumbre, hermano. Por amor de Dios te lo pido. Y en la iglesia general, tristemente, hay mucha falta de compromiso en la asistencia. ¿Saben por qué? Porque tienen la mala costumbre de faltar. Y esto, hermanos, no les conviene. Por el amor de Dios, dejen esa mala costumbre, porque saben, hermanos, acá entre nos les diré un secreto. Solo los sábados y domingos pasan cosas, Digo, aquí tenemos los servicios más, el jueves también, obviamente, pero los servicios donde viene más gente son los sábados y domingos. Y casualmente esos días pasa de todo. De lunes a viernes no pasa nada. Pero sábado y domingo pasa de todo, hermano. ¿Y saben por qué, hermanos? Simple y sencillamente porque tus prioridades no son las de congregarte. ¿Y saben por qué? ¿Y saben, hermanos? Por eso algunos se han ido de esta iglesia. Ahora sí hablando personalmente. Algunos se han ido de esta iglesia porque no les gusta el orden, porque no les gusta ser responsables. Y uno les llama, ¿verdad? O les manda mensaje, los dejan en visto, no contestan. O sea, actitudes inmaduras, hermano. Pues mejor me cambio de iglesia, me voy a una iglesia desordenada, donde falto el pastor ni cuenta se da, o no le importa, no lo notan. El desordenado e indisciplinado va a buscar una iglesia indisciplinada, hermanos. ¿Estamos entendiendo? Y Dios quiere una iglesia ordenada, disciplinada. Esta es una iglesia verdadera, hermanos. Para que Dios sea el dueño de esa iglesia, Él quiere que orden en su casa. Imagínense, voy a poner este ejemplo así, ¿no? Para que entienda. Imagínense que Dios llame a un ángel. Vamos a poner, ya lo agarré de bajada, ¿no? Pero vamos a poner al arcángel Miguel. ¿Ah? Vamos a ver, hey, Juan Calvino, ve, háblale al arcángel Miguel. O Pedro, Juan, ¿no? el que quieras, ¿no? Es un ejemplo, Entonces que le diga, Señor, discúlpame, pero el arcángel Miguel no vino. Se quedó dormido en su cuarto de oro, porque ya ven que dicen que calles de oro y mal de cristal. ¿Qué pasaría? Bueno, es una imposibilidad, hermanos. ¿Saben por qué? Porque los ángeles están al servicio de Dios. Esta es la clave, hermanos. Cuando tu vida esté al servicio a Dios, nadie te va a andar correteando, llamando para que acudas a la iglesia. ¿Entendimos por qué, hermanos? En la iglesia primitiva era una prioridad estar ahí, porque su corazón estaba en ese movimiento, hermanos. Y cuando tu corazón no está en la iglesia, y no estoy hablando casa de oración, ¿entiendes? Estoy hablando del cuerpo de Cristo, de venir a congregarte. La iglesia se va a convertir en tu vida en un pasatiempo y no en tu prioridad. Por eso vas a hacer todo lo demás, porque eso es tu prioridad. Y en la iglesia la vas a tener como un pasatiempo. Y saben, hermanos, eso causa aflicción,
El querer ser una iglesia ordenada causa aflicción. Causa aflicción porque los otros se burlan de ti. Hoy tú te la llevas ahí nomás en la iglesia. ¿Qué tanto haces ahí en la iglesia? Ya no vienes con el compadre a tomarte la cerveza sin alcohol que ahora venden. Ustedes están bien aburridos. Espérate el día que ese compadre cristiano se enferme y le vaya a tocar partir con el Señor. Se va a agarrar de la tierra, porque como ama tanto las cosas de este mundo, no va a querer irse con el Señor. Por eso no tenemos que amar este mundo, hermanos. ¿Estamos entendiendo, hermanos? Los verdaderos cristianos, hermanos, también se cansan, también tienen cosas que hacer, pero ellos dejan todo, hermano, por irse a congregar, no viéndolo como una obligación, sino como una bendición. ¿Entendimos? Ahora nada más rápido aclaro, hay veces que sí faltamos, hermano, obviamente por cosas verdaderas, sí, para que no vayan a encerrar todo de que si falto pierdo la salvación. No, eso ya sería algo incorrecto. Hay veces que hemos faltado, eso se entiende, hermano, pero ya cuando es una práctica, si es una costumbre y a Dios no le agrada. ¿Entendimos eso? Vamos al último punto, hermanos. El propósito de la iglesia verdadera. Primera de Timoteo capítulo 3 versículo 15, la parte C, o la última parte, pero lo leo todo. Para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Y me voy a enfrascar en esto: columna y baluarte de la verdad. ¿Qué significa columna, hermanos? Viene del griego stulos, así es, y significa pilar, sostén. Eso significa, ¿ok? De una iglesia local en cuanto a su responsabilidad, en su capacidad colectiva de mantener las doctrinas de la fe por la enseñanza y por la práctica. Hermanos, fíjense, una columna se empleaba para detener algo, pero escúchenme, hermanos, no solo se ponía para eso, o sea, para poder apoyar una estructura. Hermanos, en aquellos tiempos, los griegos, cuando ponían una columna, lo hacían para poner sobre ella avisos. Escuche esto, avisos. Era como un poste de anuncios, así como, ¿verdad? A veces ahí, ¿no? Hermanos, la iglesia es la unidad en la tierra que Dios ha escogido para dar anuncios, para proclamar la verdad. ¿Entendimos eso? Baluarte. Esta palabra de baluarte, hermanos, viene del griego edraioma, y su significado es apoyo, soporte, fundamento. Aquí, baluarte conlleva el pensamiento de fundamento y estructura defensiva. Esto presenta a la iglesia como aquello que está encargado de la defensa y de la proclamación de la verdad. Ese es el propósito para toda iglesia, hermanos: ser columna y baluarte de la verdad. No estamos aquí para sernos ricos, no estamos aquí para sentirnos bien, aunque nos sentimos bien y aunque somos ricos, sino financieramente, espiritualmente. Pero hay unos que también financieramente, Dios no está peleado con eso, hermanos, ¿ok? Miren, este lenguaje, hermanos, que dije aquí, columna y baluarte de la verdad, es de arquitectura. La iglesia es lo que sostiene la verdad de Dios en este mundo. La palabra baluarte significa fortaleza o cimiento. Un traductor la traduce como sótano, en la medida en que la iglesia local es fiel para preservar. Ya ve que en el sótano, más que nada en Estados Unidos, en partes donde hay muchos huracanes y todo eso, es obligación que las casas tengan un sótano para cuando pueda haber un ciclón, etcétera, tú te puedas guardar ahí, ¿ok? Entonces la iglesia, hermanos, es un lugar donde tú te vas a guardar, donde tú vas a protegerte de los huracanes del mundo. ¿Entendimos? Ok, entonces,
El único propósito dado por Dios para una iglesia, hermanos, es ser aquella organización bíblica instituida por Dios que protege, guarde, cumple las verdades que Dios nos dejó en su palabra. No podemos adulterar la iglesia, hermanos, como muchos lo hacen. Dios nos guarde de cambiar, hermano, el maná por las codornices, es decir, la comida de la enseñanza bíblica por el capricho del pueblo. Queridos hermanos, no todos quieren estar en una iglesia verdadera. No todos van a encajar. Muchos tienen sus planes, sus haces bajo la manga y miden la iglesia por cómo se sienten. A ver, voy a la iglesia a ver si cumple con mis expectativas. Como si los apóstoles le hubieran dicho a Jesús: no seas tan exagerado, Jesús. ¿Cómo que pura palabra? ¿Cómo que pura oración? ¿Cómo que puro disciplina? ¿Cómo que puro dale y dale y dale? Está tratando con nosotros. ¿Por qué nos quieres que estemos siempre contigo? Yo quiero faltar de vez en cuando. No, amados hermanos. Inclusive Jesús, fíjense, les dijo en una ocasión: ¿ustedes también quieren ser libres? ¿Ustedes también se quieren ir? ¿Ustedes me quieren seguir por lo que yo les doy? ¿O acaso se quieren ir? Y fue cuando uno de ellos, representando a todos los discípulos, dijo: Señor, ¿a dónde iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Hermanos, la iglesia debe de sostener y cuidar y guardar su esencia. No debemos de cambiarla porque este mundo esté cambiando, porque muchas iglesias estén cambiando. Hoy, tristemente, lo que sostuvo la iglesia primitiva ha sido removido de muchas iglesias. Y por eso están en la condición en la que están, frías, llenas de pecado, de inmoralidad, hasta groserías se dicen. Y ahora escuchen esto, hermano, que a mí me dio vergüenza el otro día. Hasta predicadores dicen groserías ya. En serio. En serio. Hermanos, antes protestábamos contra la mentira, ahora protestamos contra la verdad. Antes protestábamos en contra del pecado, ahora protestamos en contra de la santidad. El único propósito, hermanos, de la iglesia verdadera es seguir siendo verdadera, es seguir sosteniendo y guardando las verdades de la fe, aquellas que Jesús y sus apóstoles y todos los cristianos que nos antecedieron nos transmitieron. ¿Tú crees que fue fácil ver que tu familia fuera devorada por los leones con tal de decir Jesús es mi Señor, pudiendo haber dicho no, yo a Él no lo conozco? ¿Tú crees que fue fácil enfrentarse a que se murieran de hambre porque no les vendían ni los víveres más necesarios a los primeros cristianos por recibir y aceptar a Cristo Jesús? ¿Quién te ha dicho, hermano, que el cristianismo verdadero es para que tú te sientas bien? Y lo digo con amor, hermano, con respeto, para que entiendas que el cristianismo verdadero, hermanos, es tan diferente de la copia barata que hoy se está vendiendo en las iglesias. Esto no quiere decir que siempre estemos con los 40 latigazos menos uno. No. Somos felices en Cristo Jesús. Yo soy feliz. ¿Cómo se dice, hermana? I am happy. ¿Cómo? ¿Sí? Estoy hablando en lenguas ya. Soy feliz. Claro, hermano. Como decía aquel canto antiguo: soy feliz, Cristo me salvó, dan, 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 ¿verdad? ¿O no es feliz usted? ¿No es feliz? Digo, para decirle que va a estar con los leones allá, acariciándole la melena. Soy feliz, porque mi felicidad no depende de este mundo, depende de mi Señor. Y Él dijo que somos bienaventurados. Dele un aplauso al Señor, hermano. Querida iglesia, no cambies, manada pequeña, porque un día el Señor vendrá y apartará las ovejas de las cabras. Espero en Dios, en verdad, que seamos sus ovejas. Termino, hermanos, conclusión, aplicación, mientras mis hermanos de la alabanza pasan. Termino con esto, escúchame, hermanos.
la carta de una iglesia al Señor. Llega volando el arcángel Miguel, otra vez con Miguel, ¿verdad? Llega volando Miguel con una carta y se le entrega al Señor Jesús y le dice: Señor, urgentemente tu iglesia te escribe una carta, está desesperada. Y Jesús le contesta: léemela, Miguel, por favor. La carta dice lo siguiente: querido Señor Jesús, te escribimos esta carta varias iglesias para quejarnos de cómo estamos hoy y pedirte que hagas algunos cambios. Y como todo lo que pedimos al nombre del Padre, tú no lo concedes, pues queremos tu pronta respuesta. Como primero, ya no queremos tener tanta oración en la iglesia. Ya no queremos predicar tanto tiempo. Algunos 15 minutos es suficiente, porque el cerebro humano después de los 40 deja de recibir instrucción. Ok, psicólogo, está bien. Tú sabes que tenemos muchas cosas que hacer y pues queremos que nos concedas reducir los tiempos. También queremos que nos des permiso de faltar a las reuniones de la iglesia. Señor, permítenos meter movimientos extraños en la iglesia para poder sentirnos emocionalmente bien. Queremos emocionarnos al cantar. Señor, por favor, queremos una ropa más cómoda. Pues como ya sabes, ahora vamos al gimnasio y queremos que la gente nos vea en forma, para que digan: los cristianos no todos son gordos, así como el pastor que tiene barriga de púlpito y ahí se detiene la tablet, ¿verdad? Que sí la tenía, pero ya bajó un poquito, hermano, pero porque Dios me mandó un aguijón. ¿No quieres alimentarte sanamente? Pues ahí te va. Entonces yo humildemente le dije: sí. Por amor el Señor permitió eso y yo le doy gracias. Señor, también queremos que nos dejes tatuar. Sí, ya sabemos que tú no quieres que nos hagamos rasguños en la piel y marcas, pero Señor, te pedimos que esta moda la podamos practicar ahora los cristianos, porque ahora hasta nos queremos tatuar Tetelestai, para que vean los demás estas últimas palabras que tú dijiste en la cruz. También queremos ponernos cosas bonitas de la creación que tú hiciste, como flores y naturaleza. ¿Qué de malo tiene? ¿Cómo ves, Señor? Son algunas de las cosas que te pedimos urgentemente tu iglesia. Esperamos tu pronta respuesta. Y no aceptamos un no por respuesta. Jesús, después de escucharlo todo, lo que el arcángel Miguel le dijo, se quedó esperando. Se quedó callado Jesús y el arcángel se quedó esperando 2000 años. O sea, 2 días, porque un día para el Señor es 1000 años, ¿no? Se quedó esperando que Jesús le contestara. Entonces, cuando ya pasó mucho tiempo, todo nervioso, el arcángel Miguel le dijo: discúlpeme, mi Señor, pero ya pasó tiempo y aún no me contesta. ¿Qué les digo? Jesús, con una mirada firme, le dijo: nada. Yo no tengo nada que contestar a una iglesia que yo no he establecido. Miguel le pregunta: disculpe, Señor, ¿cómo que no es su iglesia? Jesús sonrió y le dijo: ven y mira. Y por un momento Jesús le permitió que viera una reunión donde hermanos estaban alabando decentemente a Dios. Otra imagen le permitió mostrar donde otros estaban predicando fielmente la palabra de Dios. También le permitió ver a unos cristianos en el trabajo honrando a Dios, a otros en sus casas orando y dándole gracias a Dios. Y Jesús le dijo: mira, Miguel, esa es mi iglesia. Esa es mi verdadera iglesia. ¿Y sabes cómo me doy cuenta? Porque mi verdadera iglesia jamás me pedirá lo que esa carta dice. Por eso yo no contestaré peticiones de una iglesia que tiene puestos sus ojos en el mundo, quien es el autor y consumador de su fe.
Amada iglesia, tenemos una identidad. No la cambies. No te amoldes a este mundo. Pastor, tengo una pregunta que hacer. Entonces ustedes, casa de oración, son la única y verdadera iglesia. La respuesta es un rotundo no. Nosotros somos aprendices, hermanos, de la iglesia verdadera. Nos falta mucho y esperamos un día llegar al cielo, a esa casa de Dios juntos como la única familia, iglesia verdadera. Pero mientras, aquí en la tierra, intentaremos, con la gracia de Dios, seguir siendo una iglesia aburrida para muchos, a una iglesia legalista para otros, religiosa para otros, con tal de que el Señor se pueda agradar de nosotros y de todas las otras iglesias que estén haciendo la voluntad de Dios. Aunque esto nos cause aflicción, bendita aflicción. Ponte de pie, mi hermano. Y sé sincero, hermanos, con Dios. De lo que yo he dicho aquí, si tú te consideras iglesia del Señor, ¿cómo estás? Sé sincero, hermano. Y si la palabra de Dios ha confrontado alguna de las acciones que tú estás haciendo, por favor, por amor a Dios, es el momento para decir: Señor, perdóname. Mira, a mí me enseñaron de otra manera. O Señor, la verdad me he enfriado. O Señor, perdóname, porque tu iglesia hoy me doy cuenta que es tan diferente. Y si eres valiente delante de Dios, vas a hacer los cambios para que tu vida agrade a Dios. Joven, no te amoldes a este mundo. No necesitas ser igual que los demás. Querida ama de casa, querido padre de familia, no te amoldes a este mundo. No necesitas ser como los demás. El Señor nunca va a cambiar sus estatutos, hermano, por lo cual no va a aceptar una carta de una iglesia que no sea la suya. Cierra tus ojos. Padre, en esta preciosa tarde, yo sé que tu palabra confronta, Señor, pero mi oración no es, y mi deseo no es regañar o no, Señor. Mi deseo es que podamos ser esa iglesia verdadera, seguir aprendiendo. Oramos por todas aquellas iglesias que se han, Señor, adulterado. Hazlas volver de sus malos caminos al primer amor, Señor. No quites el candelero que has puesto en ellos, Señor. Sigue teniendo paciencia para que esa iglesia que ahorita se encuentra toda desordenada, toda distorsionada, regrese a la verdad, Señor. Y nosotros que estamos aprendiendo, Señor, a estar en la verdad, que tu gracia nos fortalezca para terminar hasta el final, Señor. Sí, mi Dios, hasta el final, siéndote fieles a ti, Señor. Porque queremos un día, Señor, llegar a tu presencia y que tú puedas decir: esa es la iglesia por la que yo vine a morir. Levanta tus manos al Señor y pídele perdón y deja que Él ministre tu corazón.